bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre, hermanos. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Gloria a Dios. Somos un pueblo bien chiquito, pero bien ruidoso, ¿verdad, hermanos? Amén, Gloria al amén, Señor. amén. Así, hermanos, los muros, hermanos, cayeron, los muros de Jericó cayeron, hermanos, cuando el pueblo, hermanos, empezó a adorar, cuando empezó a glorificar el nombre del Señor, aquellos muros cayeron, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Esta es la primera vez, hermanos, que este pueblo, hermanos, va a subir una predicación al internet. Gloria a Dios. Y vamos a estar siendo vistos, hermanos, prácticamente en todo el mundo. Gloria a Dios. Así es que le pido, hermanos, que verdad, que ponga todo de su parte, gloria a Dios, para que aquellos hermanos que están lejos, verdad, aquellos que están en Estados Unidos o que están en otros países, puedan ver, hermanos, las condiciones las cuales un pueblo de Dios, hermanos, se congrega. Gloria a Dios, y que con mucho amor, hermanos, ¿verdad?, estamos aquí buscando esa misericordia. Aleluya. Pero también, hermanos, que estamos viviendo esa misericordia en carne propia, ¿verdad? La misericordia de Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¡Cristo! Gloria a su nombre, aleluya. Vamos a pasar, hermanos, inmediatamente a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mi nombre, hermanos, es Antonio García, hermanos. Nací en Parral, Chihuahua. Me casé aquí en Lázaro Cárdenas. Mi esposa se llama María Esther. Es aquella hermana que está allí de vestido azulito, ahí por ahí, la más hermosa de aquí de la congregación, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Estuvimos por allá en Estados Unidos, en Salina, por ahí estuvimos pastoreando una iglesia. También Dios nos bendijo allí, hermanos. Gloria a Dios, tuvimos una congregación muy bonita también allí en Salina, hermanos, gloria a Dios. Y el Señor, hermanos, nos inquietó a venir aquí a México y levantar, hermanos, una congregación. Aleluya. Después, hermanos, de estar allá, hermanos, en Estados Unidos, hermanos, ganando una cantidad de entre 600 y 650 dólares por semana, hermanos, Dios nos trajo, hermanos, a vivir al pueblo de México, hermanos, por fe, hermanos, gloria a Dios. Y lo hacemos, hermanos, contentos, ¿verdad? No tenemos ninguna excusa con el Señor, porque el patrón, hermanos, de patrones, ¿verdad?, Él siempre nos ha sostenido y nos ha sustentado. Gloria a Dios. Vaya a su Biblia, hermanos, ahí en el libro de San Juan, hermanos, inmediatamente. En el libro de San Juan, la primera de Juan, perdón, capítulo 5, y vamos a estar analizando, hermanos, el 4 y el 5, versículo 4 y versículo 5, de primera de Juan. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén, amén, amén. Alábenle que Él vive, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mire, con estos focos, hermanos, ya no necesitamos ni lentes, hermanos. Yo dije, ya me quedé ciego. Y nada, eran los focos, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, póngase sobre sus pies, hermanos, en reverencia a Dios. Gloria a Dios. Este es pueblo nuevo, hermanos, pueblo escogido de Dios, hermanos. Algunos hermanos redimidos, hermanos, rescatados, gloria a Dios, pero todos, hermanos, en fin, casi nuevecitos, ¿verdad? Y de la tienda. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice así, hermanos. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, como siempre te lo he dicho. Bendice, Señor, a tu siervo, a tu hijo, Señor, aleluya, Señor.
Señor, tapa mi boca, Señor, para que, Señor, no salga, Señor, palabra de hombre, sino que salga palabra de tu Espíritu, Señor. Palabra de necesidad que cubra, Señor, toda necesidad. Palabra, Señor, de inquietud, Señor, que inquiete, Señor, al creyente. Que aquella persona, Señor, que está necesitada, Señor, de tu salvación, Señor, tú puedas venir, Señor, a través, Señor, aleluya, de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tocando una vida, Señor, tocando un corazón. Señor, que estas palabras, Señor, aleluya, que tú traes, que esta palabra, Señor, que tú, Señor, este día pones a tu siervo para que le exponga, Señor, toque una vida, toque un corazón, Señor. Abra nuestras mentes, abra, Señor, nuestro corazón, Señor, para servirle, Señor, para recibir su palabra, para ser hacedores de ella, Señor, aleluya. Porque las multitudes, Señor, aleluya, ahorita están inquietadas por muchas cosas, por políticas, Señor, por hacer riqueza en sí mismo. Y hemos abandonado y hemos olvidado, Señor, que tú, Señor, estás con nosotros, Señor, y que estás viendo nuestros actos, Señor, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, Señor. Apártanos de todo mal. Líbranos, Señor, y que esta palabra sea de bendición para mi vida y para la vida, Señor, de mis oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te doy, Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Dios, hermanos, el Señor, el grande de grandes, el Dios de dioses, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, gloria a Dios, siempre ha dejado, hermanos, armas poderosas en las manos del creyente. Que todo creyente, hermanos, que use este tipo de armas, hermanos, es infalible, hermanos, o es indestructible, hermanos, cuando las armas del enemigo vienen, hermanos, al pueblo de Dios. Y hoy, hermanos, vamos a estar hablando, hermanos, de una arma, que esta arma, hermanos, en la vida del creyente, hermanos, se usa de muchas maneras. Muchas veces esta arma, hermanos, se usa en la forma correcta. Y cuando el arma correcta, hermanos, es utilizada, hermanos, esta arma, hermanos, causa, hermanos, bajas en el enemigo. Esta arma, hermanos, causa destrucción, hermanos, en las filas de Satanás. Pero a veces esta arma, hermanos, es usada, hermanos, con debilidad o sin propósito. O esta arma, hermanos, se ha utilizado, hermanos, sin el conocimiento de ella. Y esta arma, hermanos, ha servido para que muchos sean destruidos. Gloria al Señor. Dios nos deja un arma poderosa, hermanos, para que todo aquel que quiera usarla tenga el poder, fíjense bien, de participar con poder, hermanos. Amén, amén, amén. Amén, amén. En otras palabras, hermanos, la palabra fe, hermanos, el arma de la fe, hermanos, es un arma que esa arma, hermanos, le pertenece a Dios y le es dada, hermanos, a aquella persona que la pide, que la vive, que la busca. Esta arma, hermanos,
no está guardada, hermanos, ni está en un armario, hermanos, para que usted, hermanos, o yo, nada más, hermanos, la estemos viendo ahí. Oh, qué bonita. Por ejemplo, vivimos el tiempo del sicarismo aquí en Lázaro Cárdenas, o vivimos, hermanos, el tiempo del sicarismo a nivel, hermanos, a nivel nacional, ¿verdad? Y una persona, hermanos, que se dedica a esto no va a tener su arma nada más para tenerla allí, ¿verdad, hermanos? Él la va a usar, hermanos, para lo que está diseñada aquella arma, ¿verdad? Y el cristiano, hermanos, el arma que se le entregó, hermanos, es el arma de la fe. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Y esa arma, hermanos, no es para que usted la tenga en una vitrina, o esa arma no es para que usted la tenga nomás allí en su corazón, o esa arma, hermanos, no es nada más, hermanos, para pensar, hermanos, que esa arma la puede utilizar en cualquier momento. Aleluya. Gloria a Dios, porque esta arma, hermanos, es de Dios, hermanos. Esta arma, hermanos, es un arma potencial, es un arma, hermanos, que con esta arma, hermanos, usted puede hacer estragos, usted puede, hermanos, diezmar, hermanos, usted puede destruir al enemigo. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ahorita, hermanos, hay un problema, hermanos, mundialmente, hermanos, gloria a Dios, un problema muy grande dentro de lo que es la fe. Como yo dije al principio, hermanos, esta iglesia, hermanos, nació el 10 de enero del 2012. Perdón, el 10 de enero del 2013. Y el 10 de enero del 2014 apenas cumplimos un año. Gloria a Dios. Aleluya. Y hermanos, esta iglesia, hermanos, hemos tenido muchos problemas, hermanos, en cuestión, hermanos, al crecimiento de la iglesia, en cuestión, hermanos, al trabajo local de la iglesia. Porque, hermanos, el reino de las tinieblas, que también utiliza esta arma, y ellos saben utilizarla muy bien, hermanos. Esta arma, hermanos, que se llama fe, también el satanismo, hermanos, también los que adoran a Satán, también los que adoran al diablo, hermanos, utilizan esta arma, hermanos, para destruirlo a usted. Y muchas veces, hermanos, el cristianismo, hermanos, como le vengo diciendo, no hacemos absolutamente nada, hermanos, estamos allí pasivos, hermanos. Allí sabemos que tenemos esa arma poderosa, esa arma que se llama fe, hermanos. Esa arma, hermanos, que Dios nos ha entregado, hermanos, para que nosotros vayamos a la victoria, hermanos, y para que no estemos pasivos. Esa arma, hermanos, ha sido entregada para usted, hermanos, para que usted sea un guerrero. Amén, amén, amén. Si usted la tiene guardada ahí en su casa, si usted la tiene guardada ahí, hermanos, en su corazón, si usted la tiene guardada ahí en su negocio, si usted la tiene guardada ahí en su trabajo, si usted la tiene guardada, hermanos, allí y ha pensado dárselo a su amigo, a su pariente, y esa arma, hermanos, la tiene guardada allí, hermanos, de nada le sirve. Aleluya. No sirve de nada un arma así, hermanos. Un arma, hermanos, es para sacarla y usarla, hermanos. Amén, amén. Un arma, hermanos, no tiene nada, hermanos, en esta vida tiene sentido ni tiene valor, hermanos, si usted no la saca y la echa a trabajar. Santo. Por eso, hermanos, Dios nos deja un arma poderosa para que todo aquel que quiera usarla tenga el poder de participar, hermanos, con poder. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted no le da importancia, hermano, hermana, que me escuchas, hermana, que estás viendo, que estás viviendo dentro de la problemática del mundo, si tú no usas esta arma, tu vida prácticamente, hermanos, está 6 pies bajo a tierra, hermanos, espiritualmente hablando. Santo. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, allí en Hebreos 11:6. Gloria a Dios, Hebreos 11:6.
Para la gloria y la honra del Señor, hermanos. Hebreos 11:6. ¿Y qué dice la palabra, hermanos, de Dios allí en Hebreos 11:6? Fíjense bien lo que dice la palabra, hermanos, del Señor allí en Hebreos 11:6. Dice así, hermanos: pero sin esta arma es imposible, hermanos, agradar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad que así dice así, hermanos? Amén. Sin esta arma, hermanos, que Dios te ha dado, que ha puesto a tu disposición, hermanos, es imposible, hermanos, ir a la guerra. Sin esta arma, hermanos, es imposible, hermanos, que tú puedas enfrentar, hermanos. Por eso mucha gente, hermanos, no tiene fe, hermanos. Como decían, hermanos, ni siquiera para tomar café, hermanos. Santo. No tienen fe, hermanos. Siempre, hermanos, andan con una vida negativa. Siempre andan con una vida, hermanos. Con una vida, hermanos, de ay, ¿qué iré a hacer mañana? Me voy a topar con el pastor fulano, me voy a topar con el hermano mangano, y me van a decir cómo anda tu vida, y mi vida anda seca, anda fría, anda vacía. O aquel, hermanos, que a veces habemos hermanos dentro de la iglesia que somos o creemos que somos espirituales, y en la iglesia no la sabemos, hermanos, al revés y al derecho. Pero tenemos temor, hermanos, encontrarnos, hermanos, con alguien, hermanos, que conozca la palabra, o alguien que no conozca la palabra, porque el arma que Dios ha dado, hermanos, que tenemos dentro de nuestra vida, que tenemos para luchar, hermanos, no la podemos utilizar. No sabemos, hermanos, ni siquiera el proceso, hermanos, de cómo cortarle cartucho, de cómo cortarle, hermanos, el seguro, hermanos, para activar esa arma que Dios nos ha dado. ¿Qué dice, hermanos? Porque sin fe, hermanos, sin fe es imposible. Por eso, hermanos, mucha gente se nos enfría, por eso mucha gente entra en desaliento, por eso mucha gente, hermanos, empieza dentro de la crítica, por eso mucha gente, hermanos, empieza a apartarse de Dios, por eso mucha gente, hermanos, hace lo que está haciendo, hermanos, cosas indebidas, cosas que no deben hacer, hermanos, porque, hermanos, no tienen esa arma, o si la tienen, hermanos, la han ridiculizado, hermanos, y la han hecho prácticamente, hermanos, la han desactivado esa arma. Santo eres, Señor, aleluya. Ahí en ese mismo verso, hermanos, allí mismo, hermanos, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, fíjese bien, porque es necesario que el que se acerque a Dios, ¿qué dice, hermanos? Crea que le hay. Yo me hago una pregunta, hermanos. Cuando usted vino a Cristo, hermanos, ¿usted creyó en Dios? A ver, hermanos, cuando usted vino a Cristo, ¿creyó que había un Dios? Amén, amén. Otra vez voy a hacer la pregunta, hermanos. Cuando usted vino a los pies de Cristo, ¿usted creía que lo había, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, esa arma que Dios le dio, usted tiene la obligación, hermanos, de activar esa arma. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo se activa esa arma, hermanos? Bueno, muy sencillo, hermanos. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, empieza a vivir una vida en santidad, hermanos. Amén, Cuando amén, usted amén. tiene una vida en Cristo, hermanos, usted empieza a vivir una vida nueva. Gloria a Cuando Dios. usted empieza a vivir en Cristo, hermanos, empieza a despojarse de muchas cosas, muchas cosas que le dañan a su caminar, hermanos, a su vida, caminar. Santo eres, Señor.
¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Dice, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los que se acuestan varón con varón, ni los que están con mujeres, etcétera. La Biblia enseña todo eso, hermanos. Dice, no heredará el reino de los cielos, ni los hechiceros, ni los idólatras. Hay cosas, hermanos, en la vida. Hay cosas en la vida, hermanos, que tenemos que abandonar, hermanos. Tenemos que dejar, hermanos. Porque todo eso, hermanos, no nos va a dejar activar esta arma. No nos va a dejar, hermanos, activar, hermanos, el arma de la fe. Porque la fe, hermanos, gloria a Dios. Capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice que es la fe, hermanos? Dice así. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos. Amén, amén, amén. Por eso es bien difícil, hermanos, para nosotros. Ay, Señor, pues si yo pensaba ir a Chihuahua, Señor, y hoy tenía que comprar, Señor, el carro fulano, o tenía que comprar el vehículo fulano. Señor, no lo pude hacer, me metí en esto, me metí en lo otro, porque esperamos, hermanos, que esa fe la podemos activar, hermanos, a través de nuestro caminar erradamente. Santo. La fe, hermanos, no se ve, se espera con convicción, hermanos. La fe se activa, hermanos, sin verse. La fe se activa, hermanos, con convicción, hermanos. La fe se activa, hermanos, con credibilidad. La fe se activa, hermanos, con un corazón constricto y que esté humillado delante de Dios. Amén. Porque si no, hermanos, no sé qué tipo de fe puedas tener tú, hermano, hermana, que me escuchas. La fe, hermanos, es un arma que Dios ha puesto ahí en tu corazón. Es un arma que Dios te ha dado para que tú la actives. Hay muchas almas, hermanos, que se están perdiendo, hermanos, borrachos, drogadictos, asesinos, violadores, prostitutas. Y toda esta gente, hermanos, está esperando que tú le hables de Cristo. Amén. Toda esta gente, hermanos, es porque no han entendido, no han comprendido, hermanos, que hay un Dios que les ama. Y ese Dios, hermanos, no se va a presentar a ellos por sí solo, si no te usa a ti. Si tú no activas esa arma que Dios te dio para que tú vayas y bombardees el reino de las tinieblas, aquella gente nunca va a escuchar, nunca va a saber que hay un Cristo que le ama. Aleluya. Es necesario que tú sepas, porque la fe, hermanos, viene por el oír. Si tú no hablas la palabra del Señor, si tú no hablas, si tú no activas esa fe, y si tú no empiezas a mover tu boca, es imposible, hermanos, es imposible, casi es imposible agradar a Dios, hermano. ¿Cómo vas a agradar a Dios, hermanos, con una fe muerta, con una fe clonada, con una fe, hermanos, copiada? No puedes. Tiene que ser una fe genuina. Para esa fe, hermanos, Dios capacitó a la gente. Dios nos dio capacidad a nosotros. Dios te dio capacidad a ti para que tú actives lo que Dios ha dado en tu vida. El mundo entero está en espera, hermanos, de esa gente, hermanos, que tiene el corazón conforme a Jehová. ¿Dónde está? Amén. ¿Dónde está esa gente? Amén, amén. Tu vida, hermanos, tu fe debe ser una vida, hermanos, que impacte. Debe ser una vida, hermanos, que deje perplejo a la persona que te esté escuchando. Que aquella persona, hermanos, que tú estuviste enfrente de ella, pueda decir, wow, esto es lo que yo estaba necesitando. Pero si el pueblo de Dios, hermanos, va y le mete desaliento, va y le mete tristeza,
tristeza, empieza a hablar de los pastores, empiezan a hablar de las congregaciones, empiezan a hablar de su hermano, empiezan a hablar del diácono, empiezan a hablar de esto, del otro, hermanos. Entonces, ¿qué fe es esa, hermano? Estás volteando, hermanos, tu arma, hermanos, para tu amigo, para tu prójimo. El que camina, hermanos, dentro de este camino, debe saber que no se pertenece a sí mismo y que el cuerpo y alma y espíritu le pertenece a nuestro Salvador. Mira, hermano, cuando tú empiezas a activar esta fe, cuando tú empiezas a andar dentro de los caminos de Dios y empiezas a activar esta fe, inmediatamente te das cuenta, hermanos, que lo que tú tienes ya no te pertenece, ya no es tuyo, hermano. De hecho, nunca ha sido tuyo, porque Dios, hermanos, te hizo con un propósito. Dios, hermanos, te hizo, hermanos, con el propósito, hermanos, con el propósito de que tú, hermanos, reinaras sobre la tierra, y te hizo con el propósito de que el tiempo que tú vas a vivir aquí es nada más un trampolín en el cual vas a llegar al cielo y allá vas a estar morando juntamente con Él. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero si tú, hermano, hermana, no activas esa fe, entonces es imposible, hermanos, que te des cuenta que ese cuerpo que tú tienes no te pertenece a ti. Siempre vas a caminar, hermanos, como decía el rey Salomón allí en sus libros, Proverbios, Eclesiastés, ¿verdad? Vas a caminar en vanidades, vas a caminar, hermanos, en soberbias, en indisciplinas, en incorrecciones. Vas a caminar, hermanos, en anarquías. Vas a caminar, hermanos, siempre haciendo lo que te pega la gana. Y siempre vas a caminar, hermanos, creyendo dentro de tu corazón que lo que tú haces es lo correcto. Santo. El mundo, hermanos, entero, hermanos, está volteado completamente al revés. Dios, hermanos, nos hizo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que hiciera la fundación del mundo, Dios creó al hombre, hermanos, bajo un propósito y lo predestinó, hermanos, para la honra y la gloria de su gracia. Para eso lo predestinó. Él vive. En el libro de Efesios lo dice muy claro, hermanos. Ahí lo dice que Él nos predestinó. Vamos a leer ahí el libro de Efesios. Gloria a Dios. El libro de Efesios, capítulo 1. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice la Biblia, hermanos. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre. Dice el capítulo 1, verso 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Para qué te predestinó Dios, hermanos? Para que fueses santo y sin mancha. Amén, gloria a Dios. Para eso te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Y Él te hizo, hermanos, te hizo allí, verso 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 6 dice, hermanos: para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en Él, hermanos, amados. Dios nos hizo, hermanos, nos diseñó, hermanos, prácticamente, hermanos, para tener un arma poderosa, hermanos. Nos diseñó, hermanos, para que esta arma, hermanos, fuera una bomba nuclear, hermanos. Para que donde pegara, hermanos, hiciera estragos. Amén, amén, Para amén, que amén. donde llegara esta palabra, para donde llegara esta fe, alcanzara al incrédulo. Amén, gloria a Dios. Alcanzar, hermanos, aquel, hermanos, que está adorando a Satanás también, hermanos, para que lo alcanzara a él. Todo. Porque dice la Biblia que le arranquemos, hermanos, las almas al devorador, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. El que camina dentro de este camino, hermanos, debe de saber que no se pertenece a sí mismo y que el cuerpo, alma y espíritu, hermanos, que él tiene, le pertenecen a nuestro Salvador. Debe de saberlo, hermanos. Nomás que mucha gente dice, no, dice, con mi vida no te metas, este cuerpo es mío y yo con mi vida hago lo que me dé la gana. Pues estás equivocado, hermano. Estás equivocado. Por eso es que muchos en la fe, hermanos, fluctúan, porque siguen los deseos carnales, siguen los deseos de la carne, siguen los deseos, hermanos, que más les convienen y se empiezan a apartar, hermanos, del santo, ¿verdad? De los santos caminos del Señor. Santo. Segunda de Corintios, hermanos, 6:14. Vamos a leer ahí, hermanos, en Segunda de Corintios 6:14. Gloria al Señor, alabe al Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. 6:14. Él vive. Y fíjese lo que dice ahí la Biblia, hermanos, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Santo eres Dios, aleluya. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión las tinieblas, la luz con las tinieblas. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén, gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Santo eres, Señor. Alabe al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Corintios, hermanos, 14, hermanos. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, a ver si tiene 14, hermanos. Me parece que sí. No tiene. Gloria a Dios. Debe de saber el cristiano, hermanos. Debe de saber el cristiano, hermanos, que nosotros, hermanos, fuimos diseñados, hermanos. Fuimos diseñados para andar en luz, hermanos, para caminar en luz. Fuimos diseñados, hermanos, para caminar, hermanos, en los caminos de Dios, hermanos. Y nosotros, hermanos, tomamos un clon, hacemos un clon de esto. ¿Sí se acuerdan, hermanos, que la Biblia dice, hermanos, que el diablo y sus seguidores fueron lanzados a la tierra, hermanos, fueron lanzados del paraíso, hermanos, fueron lanzados del cielo, hermanos, por el Señor? Amén, amén, amén. Pero también se acuerdan, hermanos, el por qué fueron lanzados, hermanos. Porque Dios, aleluya. Satanás, hermano, creía, y esto fue lo que fue y les inculcó a los demás,
que podía ser igual que Dios, hermano. Santo. La Biblia también nos enseña, hermanos, que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y allí, hermanos, empezamos, hermanos, a hacer lo que nos pega la gana. Y cuando empezamos a caminar, hermanos, donde nos pega la gana, hermanos, empezamos a andar, hermanos, en un camino de anarquía, en un camino, hermanos, sin gobierno, hermanos, de Dios, haciendo lo que mejor nos parece. Oh, y empezamos, como decía un pastor de allá, hermanos, de Johnson City. Decía este pastor, empezamos a caminar con el yoyo. Y yo creo que esto está bien. Y yo creo que esto sí va a funcionar. Y yo creo que Dios me habló. Y yo creo que yo soy el reverendo fulano. Y yo creo que Dios me dio el ministerio. Y yo creo que esto. Y empezamos, hermanos, a usar, hermanos. Empezamos a alejarnos de Dios. Y yo pienso que las cosas, hermanos, se deben de hacer de esta forma. Y yo creo, hermanos, que el gobierno de la iglesia debe ser así. Y yo pienso que esto, y empezamos, hermanos, a alejarnos de Dios, hermanos, porque empezamos a caminar, hermanos, anárquicamente, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya se aburrieron, hermanos. Gloria a Dios. Ya se aburrieron, hermanos. No. Si están en la lección, hermanos, si están. Amén, amén. Gloria a Dios. Para que todo camine, hermanos, como Dios lo ha preparado, debemos caminar ordenadamente, hermanos. Amén. Para que todo esto, hermanos, funcione, hermanos, tenemos que caminar ordenadamente, ¿verdad? Porque si vamos a la guerra, hermanos, tenemos que tomar posiciones, ¿verdad? Posiciones para entrar en un ataque ordenado, hermanos, porque si entramos desordenadamente, hermanos, nuestro enemigo, hermanos, que ya conoce cómo el pueblo cristiano, hermanos, se mueve, muy fácil, hermanos, viene y lo tumba, hermanos. ¿Cómo tumba el enemigo, hermanos, al pueblo de Dios? Bueno, una de las cosas, hermanos, las tumba por medio del desaliento. Los tumba por medio del chisme, ¿sí? Los tumba, hermanos, por medio de la vanagloria. O los tumba, hermanos, simple y sencillamente, hermanos, por medio de las finanzas. Ay, Señor, tócame todo lo que tú quieras, pero no me toques el diezmo y la ofrenda, porque eso sí me duele. Allí es donde nos empieza a doler, ¿verdad? Porque consideramos, hermanos, porque hay doctrinas que no miran necesario una cosa o la otra, hermanos, y se enfocan, hermanos, en una área, pero dejan descubierta otra área. Entonces el cristiano, hermanos, empieza a caminar sin cobertura, descubierto, hermanos, completamente. Llega el diablo, hermanos, y con un simple soplidito, y el cristiano allá anda, ya después se lo topa usted en la plaza. ¿Cómo está, hermano? Dios lo bendiga. Ya ni le contesta, ya Iga, le dice, ya no le dice bendiga, ¿verdad? Le dice Iga. Gloria a Dios, aleluya. Me he topado, hermanos, de frente, que vienen, hermanos, a una distancia de 300, 400 pies y nos ven, hermanos, y mejor nos sacan la vuelta, hermanos. Tienen miedo, hermanos, ser confrontados por la verdad, ¿verdad? Yo digo que no nos tienen miedo a nosotros, hermanos, tienen a la presencia, temen miedo a la presencia de Dios en nuestras vidas y empiezan, hermanos, a huirle porque su fe, hermanos, se debilitó. ¿Qué es una fe, hermanos, débil, hermanos? Una fe débil, hermanos, es una fe, hermanos, que no se alimenta. Una fe débil, hermanos, es una fe, hermanos, que no tiene nutrientes.
El cuerpo, hermanos, necesita de fe, hermanos, para subsistir en la vida. Por ejemplo, si usted, hermanos, si usted tiene, hermanos, a su madre o a su padre enfermo, ¿verdad? Usted tiene que tener fe, hermanos. Tiene que tener fe, es indispensable la fe, ¿verdad? Para pensar, hermanos, que aquella persona se va a levantar de allí y va a ser restaurada y va a ser sanada. Amén, gloria a Dios. Porque hay muchos, hermanos, que también tienen una fe negativa. Aplican la fe y dicen, no, yo creo que se va a morir. Y ahí están aplicando la fe, hermanos. También esta fe, hermanos, también esta fe se usa mucho dentro del cristianismo. Mucha gente, hermanos, mucha gente dentro de las iglesias, hermanos, nos regalaron por ahí un disco, unos hermanos, de todo lo que no se debe hacer en la iglesia, ¿verdad? Y parece ser que eso es lo primero que usamos, ¿verdad? Venimos a la iglesia, hermanos, estamos tan cansados, estamos tan aburridos, queremos que se termine el servicio. O hay hermanos que sabemos, hermanos, que va a llegar el domingo y, ay, se les hace tan pesado, va a llegar el domingo, ay, yo que tengo que estar ahí. Y activan su fe, hermanos, negativamente, hermanos. Llega el domingo, llega el sábado, ¿verdad? O el día de culto, hermanos, ¿verdad? Y nunca llegaron a la iglesia, hermanos. ¿Qué pasó, hermanos? El pastor preocupado por las almitas, el líder preocupado, hermanos, porque no llegaron aquellas almas. Se enfermarían, hermanos, estarán pasando algún proceso de necesidad o X. Y dicen, ay, hermano, tenía tantas garras que lavar que, hermanos, me fue casi imposible. Otros dicen, ¿sabe qué, hermano? No fui, hermanos, porque la licuadora se me desbarató y tuve que arreglarla. Otros dicen, hermano, el carro se me ponchó. Otros ni siquiera carro, dicen, hermano, ¿sabe qué? La bicicleta la tuve que llevar allá al taller de bicicletas para que me la arreglaran. Santo eres, Señor. O en ese momento llegó mi esposa y mi esposa, o mi esposo o mi esposa, y tuve que hacerle alimento y por eso no pude ir al servicio. Le empiezan a robar el tiempo a Dios, hermanos, y su fe, hermanos, se empieza a caer, hermanos, se empieza a debilitar. Su fe, hermanos, se empieza a morir. Por eso la iglesia, hermanos, del Señor ha estado débil, hermanos, porque sí tienen intención, hermanos, de crecer, pero tienen una intención muy débil, hermanos, porque su fe la han dejado caer, hermanos, hasta el extremo. Muchos, hermanos, piensan al día de mañana, muchos piensan a futuro. Este domingo no voy, este domingo no le voy a servir al Señor, este domingo no me voy a presentar, pero Dios conoce mi corazón. Y hacemos, hermanos, una proposición a futuro, hermanos. Empezamos a negociar con Dios como si Dios, hermanos, negociara en esta área. Déjenme decirle, hermanos, que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén, 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 amén. Dios no lo comparte, hermanos, su gloria con nadie. Cuando usted le falla, Dios le falla, hermanos. Y déjenme decirle, no soy el único que se lo va a decir, se lo va a decir quien venga, hermanos, a predicar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén, gloria a Dios. Y es más cortante, hermanos, que una espada de 2 filos que entra hasta lo profundo, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, siempre nos va a hablar. La palabra de Dios, hermanos, siempre va a estar tratando en nuestras vidas. Para que todo camine, hermanos, como Dios lo ha preparado, debemos caminar ordenadamente. ¿Qué dice, hermanos? 1 Corintios 14:40. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. ¿Qué es lo que enseña, hermanos? Fíjese lo que dice la Biblia, dice, pero hágase todo decentemente
¿Y cómo, hermanos? Con orden. O sea, tenemos que caminar ordenadamente, hermanos. Amén. Cuando se empieza a caminar ordenadamente dentro del camino del Señor, hermanos, ya esa arma, hermanos, ya está activada. Ya esa arma, hermanos, empieza, hermanos, a hacer estragos. Ya esa arma, hermanos, empezó a funcionar. Esa arma, hermanos, empezó a dar su fruto. Esa arma, hermanos, empezó a hacer que ese corazón podrido, ese corazón alejado de Dios, hermanos, empiece, hermanos, otra vez a activarse, a reactivarse, hermanos, empiece a funcionar de nuevo. Aquella arma, hermanos, que tú tenías, hermanos, allí guardada, aquella arma, hermanos, que estaba enmojecida, cuando tú, hermanos, empiezas a hacer las cosas ordenadamente dentro de la iglesia, entonces esa arma, hermanos, empieza a funcionar, hermanos. Allí empiezas a caminar, allí te empiezas a levantar, allí tu fe empieza a crecer, allí tu esperanza, hermanos, empieza a ser otra esperanza, una esperanza nueva. Amén, 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 amén. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, Él hizo que todos hiciéramos nuestro trabajo. Y Él, hermanos, hizo las cosas adecuadamente, hermanos. Él, hermanos, empezó a través de esta arma. Cuando ya esta arma empieza a funcionar, hermanos, entonces, hermanos, nos empieza a dar, hermanos, otras armas que son igual de poderosas, hermanos, ¿verdad? Pero que esas armas no se pueden activar, hermanos, si no es a través de la fe. Dios, hermanos, te empieza a dar utensilios. Dios te empieza a dar, hermanos, es como cuando una persona, hermanos, está en la cocina, ¿verdad? Y va a guisar ahí unos blanquillos. Si no tiene allí, hermanos, un sartén, hermanos, pues, hermanos, muchas veces se utiliza un vaso, o se utiliza una cacerola, o si utilizan, y al último terminamos enojados, hermanos, porque los blanquillos no nos salieron, hermanos, como queríamos que nos salieran. Se nos revienta la yemita, por ahí se nos costaron de más, sucedió esto, etcétera, porque el utensilio, hermanos, no era el correcto. Santo eres, Señor. Por eso Él hizo, hermanos, que todos hiciéramos nuestro trabajo y repartió dones y talentos y muchas herramientas, hermanos, y armas para derrotar a nuestro enemigo, hermanos. Allí, hermanos, empezó el Señor, hermanos, ya cuando la fe, hermanos, se empieza a activar y que empezamos a caminar ordenadamente, entonces el Señor, hermanos, empieza a poner generales, empieza a poner, hermanos, capitanes, subtenientes, coroneles. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque somos un ejército. Amén. Gloria a Dios. Y Dios no quiere, hermanos, que su ejército, Dios no quiere que el ejército, hermanos, permanezca, hermanos, a la intemperie. Dios no quiere, hermanos, que su ejército, hermanos, esté, hermanos, descubierto. Aleluya. Porque si el ejército, hermanos, de Dios está descubierto, como lo dijimos al principio, hermanos, entonces va a venir el devorador, hermanos, y allí, hermanos, va a empezar a tumbar, hermanos, va a tumbar a aquellos guerreros, aquellos que aparentemente, entre comillas, estaban fuertes, gloria a Dios, y Dios, hermanos, Satanás, hermanos, viene y empieza a tumbar, hermanos, aquellas personas, hermanos, que supuestamente estaban fuertes dentro de la iglesia, dentro de su gobierno, dentro de su ejército. Dios, hermano, nos da herramientas y nos da, hermanos, dones espirituales, hermanos. Nos da, hermanos, armas potentes para que tú y yo y para que toda la iglesia en todo el mundo se pueda defender, hermanos. Amén, amén. Amén. Estamos en un pueblo muy chiquito, hermanos, en Lázaro Cárdenas, Chihuahua, ¿verdad? Gloria a Dios, y es un pueblo muy chiquito. Pero hay naciones, hermanos, que estas naciones, hermanos,
no permite, hermanos, que se predique el evangelio. Y hay otras, hermanos, que se permite que prediquen el evangelio, pero no tienen ni siquiera el suficiente dinero, hermanos, para comprarse una Biblia. Santo. Y esta gente, hermanos, empieza a predicar la palabra del Señor, hermanos, allí debajo de los árboles. Empieza allí a predicar la palabra de Dios allí en las tapias. Empiezan a ser perseguidos por los gobiernos, empiezan a ser asesinados, hermanos, por gente, hermanos, que les sirve a Satanás. Empiezan a violar a las mujeres de los pastores, a las hijas de los hermanos. Y la iglesia, hermanos, empieza a ser perseguida. Gloria a Dios, aleluya. Y la iglesia, hermanos, no permanece, hermanos, porque esta iglesia, hermanos, no tenía fundada una fe correcta, una fe de Dios. Por eso, hermanos, Él hizo que todos hiciéramos nuestro trabajo y repartió dones y talentos y muchas herramientas y armas para derrotar a nuestro enemigo. También déjenme decir, hermanos, que mucha gente, hermanos, ha ido, hermanos, al África, a Asia, a otros países, hermanos, donde se han predicado el evangelio, hermanos, y estas personas que han permanecido en su fe, hermanos, los leones se los han comido, hermanos, los han asesinado, los han matado. Y las iglesias, hermanos, en medio de la adversidad, hermanos, empieza a crecer. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque también esa fe estaba fundada, hermanos, en la fe de Dios, hermanos. Amén, amén, En esa amén. arma poderosa, en esa arma, hermanos, que Dios puso para que tú te defendieras, para que tú salieras adelante, para que tú fueras un guerrero fiel de Cristo, ¿verdad? De Dios. Amén. Vamos a 1 Corintios, hermanos, capítulo 7, verso 7, para que usted sepa, hermanos, más o menos de lo que nosotros estamos hablando. Gloria al Señor. 7, 7. Amén. Gloria a Dios. 7, 7 dice. ¿Sí lo tiene, hermano? Amén, amén. Gloria a Dios. Nomás yo no lo tengo. Gloria a Dios. La Gloria a Biblia Dios. fue Corintios, Aleluya. 7, 7. Gloria a Dios. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros a la verdad, hermanos, de otro. ¿Sabe por qué hizo diversidades de dones, hermano? Porque hay mucha gente, hermanos, mucha gente que te está esperando ahí. Tú que ya tienes esa fe activada, tú que ya estás caminando dentro de tu fe, dentro de tu esperanza, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Dios te dio ese don para que tú lo actives, para que aquella persona que está allá, que no puede escuchar a tu otro hermano, te escuche a ti. Amén, amén, amén. Por eso Dios, hermanos, nos dio diversidad de armas, diversidad de utensilios, diversidad de herramientas, hermanos, para que tú, hermanos, defiendas a tu ejército, defiendas a tu Dios. Amén, gloria a Dios. Porque Santo qué eres, guerrero Señor. es, hermanos, es aquella persona, hermanos, que no se puede defender a sí mismo, hermanos. ¿Cómo va a defender a Dios, hermanos? ¿Verdad? Tienes que dar la cara, hermanos, por Dios. Tienes que defender el evangelio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Aún, hermanos, a costa de tu vida, hermanos, aún a costa de muchas cosas, tú tienes la obligación de empezar a echar a trabajar esa arma tan poderosa que Dios te dio en la vida tuya. Amén, amén, amén. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Gloria a Aleluya. Dios. Él vive. Ya vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Unas 2 horas más y ya terminamos, ¿verdad? Amén, amén. Aleluya. Dice, vamos a
conmigo, hermanos, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 9, 10 y 11. Y allí vamos a terminar. Gloria al Señor. Libro de Tesalonicenses. Primera, hermano. Del 9 en adelante. Y allí vamos a terminar, hermanos. Dice la palabra de Dios así, de esta manera, dice: porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados los unos a los otros, edificados unos a otros, así, hermanos, como lo vamos a empezar a hacer, hermanos, o como lo estamos haciendo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Dios no nos puso, hermanos, no nos puso a criticar. Dios no nos puso, hermanos, a echarle en cara al hermano caído su pecado. No nos envió Dios, hermanos, a hablar, ¿verdad?, de aquel, hermanos, que está en un vicio, que es un borracho, o que está dentro de un pecado que para nosotros sería mortal. Dios no nos envió a eso, hermanos. Dios nos envió, hermanos, a rescatarlos. Dios nos envió, hermanos, a que le amemos. Pero ¿sabe cómo se logra eso, hermanos? Cuando el juicio empieza dentro de la congregación, hermanos. Dentro de la congregación. Aleluya. Porque si tú pretendes hablarle a alguien, hermanos, de la salvación de Cristo, y la salvación de Cristo no está en tu vida, no sabes ni de lo que estás hablando. Mejor era que no te hubiera ni siquiera amanecido, hermano. Por eso es necesario, hermanos, que el amanecer de Cristo, sí, nos llegue, nos pegue en la cara a nosotros, ¿verdad? Que nos pegue. Amén, amén, amén. Aleluya. Que haga un impacto en nuestras vidas, hermanos, que estemos enamorados de Dios. Una persona, hermanos, que está enamorado de Dios, hermanos, no va a claudicar. Una persona que esté enamorada de sí mismo, hermanos, donde quiera, hermanos, va a andar dando tropiezos. Pero una persona, hermanos, que esté enamorada de Dios, una persona, hermanos, que está agarrada de la presencia de Dios, una persona que le dice a Dios: no te voy a dejar nunca, y que está en su corazón, hermanos, prenderse de Dios y llegar hasta esa raíz y enraizarse allí, hermanos, esa persona, hermanos, difícilmente va a venir el devorador, hermanos, y va a querer tumbar, hermanos, y ya tiene su arma, hermanos, que es la fe activada, súper activada. Ponte sobre tus pies, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Tú eres, Señor. ¿Cuántos vinieron enfermos y el Señor ya los sanó, hermanos? Gloria al Señor. Santo. Y si hay enfermos, hermanos, tráiganmelos, porque vamos a orar por ellos. Gloria al Señor. Aunque yo sé, hermanos, desde que entraron, hermanos, fueron sanados. Aquí, amén, hermanos, amén. Aquí el que entra, hermanos, sana inmediatamente. Gloria a Dios. Ya hemos recibido, hermanos, el poder de Dios. Ya hemos recibido, hermanos, ese mensaje de parte de Dios, y han sido sanados en el nombre de Jesús. Gracias. Hermano Francisco, hermano Shui. Gloria a Dios. Salió tu hermano Jorge. Gloria a Dios.